Hola amigos, familia de YouTube, muy bienvenidos a nuestro canal. Si quieres conocer el testimonio, la experiencia de un lesionado de guerra en Francia, quédate aquí en este canal. Este testimonio va a transformar tu vida, va a desafiar tu fe y tu vida de oración. Decirte que lo que traemos aquí es contenido único que no vas a encontrar en ningún otro lugar en la red, ya que la mayoría de vídeos que hablan sobre Kathryn Kuhlman o están en inglés, no cuentan su testimonio, no cuentan su vida, no cuentan testimonios que han ocurrido en su ministerio. Lo que aquí te traemos es algo único, es algo que trabajamos para encontrar contenido que pueda destacarse del resto de personas. Así que te agradezco que puedas unirte a nuestra comunidad. Así que antes de comenzar te invito a que te suscríbete ahora mismo, activa la campana de notificaciones para que cada vez que traigamos contenido único YouTube pueda notificarte y que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. ¿Por qué te digo esto? Porque estoy muy seguro de que lo que vamos a traerte aquí va a inspirar tu vida, va a transformar tu relación con Dios. Había sido dejado por muerto. La bala le había atravesado mucho antes del amanecer. En una helada mañana de diciembre de 1944 comenzó el servicio de patrulla. Había 7 en el grupo, dirigidos por Bill Conway, de 19 años, y su misión era destruir los camiones y cañones antes de que fueran alcanzados por el enemigo, por un ataque repentino. Misión cumplida. Y oscuro todavía, los hombres venían de regreso. Como estaban a una cierta distancia de sus propias líneas, 3 de ellos se adelantaron para explorar y ver si el camino estaba limpio. Lo estaba hasta donde podían ver y señalaron a los otros que siguieran. Bill y sus 3 acompañantes comenzaban a cruzar el campo cuando del aparente vacío surgió una lluvia de disparos por todos lados. Una bala hizo su entrada por la cadera de Bill, cortando sus cartílagos, nervios, músculos. La trayectoria fue a través de todo su cuerpo, desde el lado derecho donde había penetrado hasta el lado izquierdo por donde salió. El impacto de bala le hizo girar locamente y le tiró fuertemente a tierra. Cuando volvió en sí, se encontró con otro miembro de la patrulla que yacía a su lado con ambas piernas destrozadas. Bill le habló en voz suave, pero no hubo respuesta. Levantó la voz y le habló de nuevo y entonces vio que estaba muerto. Bill quedó allí paralizado, congelado de frío y con dolor insufrible. Su herida, del tamaño de $1 de plata, estaba sangrando incesantemente y sabía que si la sangre no se estancaba, se desangraría hasta morir antes de que le llegara ayuda, si es que iba a llegar ayuda. Estando de patrulla, Bill llevaba un equipo ligero. Tenía un paquete de primeros auxilios incluyendo tiras, unas tiritas de sulfamida. Con esfuerzo casi sobrehumano pudo abrirlo y puso una a cada lado de la herida, tapándola como para intentar detener la sangre. Hora tras hora, con su amigo allí muerto a su lado, permaneció sin poder moverse, sin poder irse de ahí, todo en silencio, sin señales de vida. Al declinar el día, Bill oró como nunca antes había orado. Yo esperaba morir allí, dice, y todo lo que había hecho en mi vida vino a mi mente. Hubo tiempo suficiente para vivir su vida retrospectivamente, pues tuvo que quedar allí todo aquel día, toda la noche y parte del día siguiente. Horas interminables que parecieron miles de penosos y temibles años. Esas horas le parecían años. Tirado allí en medio de la hierba cubierta de hielo, terriblemente herido, Bill había hecho todo menos perder las esperanzas. No podemos perder las esperanzas aún en una situación como la que se encuentra Bill. Cuando de pronto él escuchó el sonido de voces que se aproximaban, su espíritu se elevó y comenzó a llamar, pero las palabras se ahogaban en su garganta, porque al acercarse las voces reconoció en los sonidos guturales de los que hablaban que no eran norteamericanos, sino que eran alemanes. Cuando menos pensó, un fuerte grupo
estaba frente a él amenazando terminar con su vida. El sargento alemán había tropezado con el joven oficial de la patrulla norteamericana. Tan escondido estaba en la alta maleza del campo. Al momento en que Bill reconoció las voces alemanas, perdió toda esperanza de rescate porque sabía que los alemanes no estaban llevando prisioneros en ese tiempo. Se abandonó a lo inevitable. Esperaba que lo mataran allí mismo. El sargento alemán se inclinó, miró duramente a Bill y luego llamó al resto del grupo. Ellos vociferaron, argumentando por varios minutos. Bill no entendía alemán, pero comprendía por una que otra palabra que algunos de ellos se oponían a que lo recogieran. Después de lo que parecía un tiempo interminable, pero que no pudo durar más de 5 minutos, el sargento los mandó a callar a todos. Para sorpresa y alegría de Bill, dio una orden autoritaria, no de matarlo, sino de recogerlo. Por supuesto que llevaban una camilla, así que uno de ellos tomó a Bill por los pies y otro por los hombros, llevándole a un edificio escolar en el que se hallaban algunos soldados ingleses y unos 3 o 4 norteamericanos. Ningún medicamento de ninguna clase se le dio al herido. Yo creo que no tenían nada que darnos, dice Bill. De allí los subieron a un camión y se los llevaron a un campo de concentración alemán. Desde el 21 de diciembre hasta finales de mayo, fue llevado de una prisión a otra. Durante estos 5 meses no se les dio ningún tipo de medicamento. En cada lugar donde iban no había más que un pozo para 3.000 hombres, de manera que el agua era estrictamente racionada, 1/4 de galón al día por cada uno. Bill apenas tomaba lo suficiente para mantenerse vivo. El resto la usaba para lavarse las heridas. Milagrosamente no se le infectó y aunque no se le cicatrizó, sino que fue sangrando poco o mucho todo el tiempo, los doctores dijeron más tarde que esto le salvó la vida. Cuando llovía, tenían suficiente agua para lavarse, pero en 5 meses no se pudieron afeitar. De cuando en cuando, relata Bill, nos cortábamos el pelo uno a otro con una piedra afilada o con cualquier pedazo de hojalata que pudiéramos encontrar tirado. Sencillamente cogíamos el pelo hacia arriba y lo cortábamos dejándolo corto de arriba y largo alrededor de las orejas. No podíamos hacer ninguna otra cosa. Cuando los rusos libertaron a los aliados detenidos en los campos de concentración alemanes, Bill fue enviado a los campos de Rusia, donde continuó la misma situación con una diferencia. A nuestros guardianes les hubiera gustado hacer más por nosotros, dice Bill, pero a ellos mismos no les daban nada. Su ración diaria de comida continuó como había sido bajo los alemanes. Su alimento consistía en un vaso de agua lleno de sopa de nabo cada 24 horas. Los hombres suplementaban tan ligera dieta comiendo grama y corteza de árboles y, como dice Bill, nos alegrábamos de poder obtener esto. El 55% de los hombres murieron de enfermedades y de hambre durante esos meses, pero Bill, terriblemente herido y sin ningún tratamiento médico, permaneció con vida. La batalla de la ruptura del frente del Rin costó la vida a 40.000 norteamericanos. Sin embargo, el malherido Bill sobrevivió. Parece evidente que había un propósito de Dios en la salvación de la vida de Bill. Como dice él, Dios ciertamente estaba conmigo todo el tiempo. Cuando regresó a los Estados Unidos, más muerto que vivo, Bill pesaba unos 45 de los 91 a su entrada en el ejército. Fue llevado directamente al hospital Newton Baker en Virginia Occidental, donde permaneció por 3 meses. Ya no estaba paralizado. Esta situación había durado solamente 60 días durante su cautiverio y aunque con dolor continuo podía caminar, lo que asombraba a los médicos. Yo no sé cómo pude,
dijo un tiempo después de examinar por los rayos X el curso de la bala y los efectos producidos. Después de salir del hospital, Bill trató de volver a su oficio de albañil. Habiendo contraído matrimonio en 1943, tenía una esposa que sostener, pero los efectos de su herida se hacían más pronunciados al avanzar el tiempo. Desde el principio había sido incapaz de mover sus piernas de forma normal. Andaba tieso, arrastrando una pierna en su esfuerzo por aliviar el constante dolor. No había pasado un día sin él desde 1944. Hablando del dolor. A pesar de haber estado en hospitales varias veces, nada podía hacerse para suprimir ese dolor. Luego le comenzó la artritis de las piernas y de la espina dorsal, y el dolor era aún peor, especialmente en su espalda. Estaba al borde de la desesperación porque ahora, además de su esposa Thelma, tenía también una pequeña niña, Susana, a quien sostener, y él se encontraba virtualmente incapacitado para trabajar. Sentarse, acostarse, estar de pie, todo le causaba un agonizante dolor en toda su columna vertebral. En 1955 él fue hospitalizado nuevamente y se le dijo que además de la artritis tenía una vértebra fracturada. Fue recomendada una operación para aliviar este dolor, pero esta es una operación muy peligrosa. Y teniendo en cuenta su estado, no se le dio la seguridad de que iba a recuperarse totalmente después de esta operación. No estaba dispuesto a arriesgarse, puesto que el pronóstico de la cirugía no era del todo satisfactorio. Pero creyendo que si su artritismo, o sea, la artritis mejoraba, el dolor disminuiría hasta el punto, cuando menos, de poder trabajar un número limitado de horas al día. Bill se fue entonces a Arizona por una corta estancia, esperando que su clima más caliente y seco pudiera beneficiarle. Cuando regresó a su hogar en Elizabeth, Pensilvania, estuvo mejor por un corto tiempo, pero la albañilería es un trabajo pesado y más por ser de un carácter activo. En junio de 1956 dice: mi espalda flaqueó completamente. El simple acto de levantar los brazos le ocasionaba fuerte dolor y no podía inclinarse o girar su cuerpo en absoluto. No había podido conducir un vehículo por varios meses y ahora ni podía entrar en ellos sin torturarse prácticamente. No podía doblar su cabeza lo suficiente para meterse en el coche. No podía sostenerse sobre su pierna ni podía sostenerse de pie más de unos pocos minutos sin tener que acostarse. No podía dormir en la cama a pesar de la tabla debajo del colchón que había usado por 12 años para hacerlo más firme. Ahora tenía que echarse sobre el suelo, sentarse en una silla, leer algo absolutamente imposible. En julio se le internó en el hospital de veteranos de Virginia Occidental, en donde se le mantuvo acostado de espaldas por unas 5 semanas. Al final de este periodo de tiempo, se le dijo que, aunque se le podía garantizar una mejoría, tenía que operarse sin alternativa alguna. En este tiempo, Bill estaba listo para intentar cualquier cosa que pudiera causarle algún alivio del dolor y permitirle trabajar otra vez. Se le dio, a petición suya, una salida de 30 días antes de la operación para arreglar algunos asuntos de su familia, porque era una operación que podría ser peligrosa. Antes de dejar el hospital, le pusieron un soporte metálico y le dijeron que no se lo quitara por ningún motivo. Su cuerpo estaba desviado unas 3 pulgadas y sin este rígido soporte podría caerse, como si su columna vertebral no existiera. Se le aconsejó que permaneciera en la cama el mayor tiempo posible sin andar más que unos pocos minutos cada vez. Sobre todo, se le recomendó que no anduviera en coche. Solo podía trasladarse acostado y en una ambulancia.
En esta condición, pues él volvió a su hogar por unos pocos días antes de ser operado. Su esposa, naturalmente, tenía motivos para estar extremadamente preocupada por la condición de su esposo. Ella había escuchado con frecuencia los programas radiales de la señorita Kuhlman y también había asistido a varios de los servicios. Era una mujer de gran fe. Thelma estaba convencida que Bill podía ser sanado por el poder de Dios. Pero Bill sencillamente no creía en tales cosas. Y ella no podía lograr que él escuchara las transmisiones, mucho menos que asistiera a una reunión. Fue el 9 de septiembre de 1956, exactamente una semana antes de que terminaran sus 30 días de plazo fuera del hospital, cuando un amigo de Bill se detuvo a verlos. Era un amigo que había estado en muchos de los servicios y sabía mucho acerca de la oración y del poder de Dios. Muy temprano, el domingo por la mañana, vino a la casa de los Corneway. Era claro que no se trataba de una visita así de cumplimiento a tal hora de la mañana. Iba solamente con un propósito en la mente: llevar a Bill, quisiera o no quisiera, al servicio de ese día en el auditorio de Youngstown, en Ohio. Aunque era muy temprano, Bill no estaba dormido porque no podía dormir a causa del dolor. Estaba acostado, casi sin poder moverse, en el piso de la sala. Alfredo era un amigo íntimo y Bill se alegró de verlo, pero no le agradó el proyecto de ir a ninguna reunión. Desde niño siempre había dicho mis oraciones, dice Bill, pero yo no era cristiano y no tenía fe en absoluto de que podía ser sanado. En todo lo que pensaba era en las 3 horas y media de camino a Youngstown. O sea, solamente estaba focalizado en el viaje y lo desastroso que podía ser. Ya tenía bastante dolor sin añadirle ese movimiento, el traqueteo. La insistencia de su amigo, sin embargo, y su completa fe en el poder de Dios para sanar, convenció finalmente a Bill, quien se preparó para salir, aunque un tanto en contra de su voluntad. Thelma, indispuesta ese día, no les podía acompañar, aunque lo deseaba de sobremanera. Ella y su hija de 10 años, Susana, se quedaron en casa. Ambas acordaron ayunar y orar todo ese día. El recorrido fue efectivamente tan malo como Bill anticipaba, teniendo que permanecer sentado por tanto tiempo. El dolor era casi insufrible. Además, llegaron al auditorio con 2 horas de anticipación para poder encontrar algún asiento. Esperó sentado allí en el coche, lo que significó otras 2 horas de aguda incomodidad. Durante todo este tiempo, Bill contemplaba las empinadas gradas de la escalinata de la entrada, preguntándose cómo iba a poder llegar hasta arriba. Cuando las puertas se abrieron, Alfredo casi le sacó del coche en brazos. Con su ayuda, Bill pudo subir lentamente los escalones que le habían tenido atemorizado. Pero 2 asientos en la 7ª fila, y el siguiente problema de Bill era cómo poder permanecer sentado durante las 4 largas horas del servicio. A mediados del servicio, dice Bill, sentí un fuego en todo mi ser, tal como si estuviera en llamas, y de pronto sentí náuseas. Bill no sabía qué le había sucedido, pero su amigo sí lo supo, y Alfredo le miró y comprendió que el poder de Dios estaba tocando su cuerpo. ¿Y ya se te quitó el dolor?, le preguntó sonriendo minutos después, y Bill le miró asombrado y con rostro pálido como una hoja de papel. Asistió sencillamente con la cabeza. Pues vamos, dijo Alfredo, debemos ir al retrete para quitarte el soporte. Bill, indeciso, inhaló profundamente, pero se levantó y junto con su amigo caminó libre del dolor por primera vez en 12 años. Estaba asombrado de lo que había sucedido, pero todavía estaba receloso y estaba dudando mucho acerca de la idea de quitarse el soporte. En vista de la admonición de los doctores de no quitárselo bajo ninguna circunstancia, se sentía pues avergonzado y a la vez que fortalecido por la incomparable fe de su amigo.
por lo cual se sentó en un taburete. Mientras este le quitaba el soporte, dijo mentalmente: Señor, sea que flote o que me hunda, aquí estoy. Libre del soporte, Bill no se cayó de lado, como le ocurriría habitualmente. No había ninguna duda de que su columna vertebral ahora estaba funcionando. Estaba sentado sin apoyo ninguno para su espalda y sin ningún vestigio de dolor o de incomodidad. Había ocurrido un milagro. Caminó de forma acelerada hacia el auditorio y yo le observé cuando venía hacia mí con un rostro radiante. Levantó sus brazos, corrió por el pasillo, se dobló, se torció su cuerpo hacia todos lados y en toda posición concebible. Subió y bajó corriendo los escalones hacia la plataforma sin quejarse del dolor. Se sostuvo entonces sobre su pierna derecha, la cual minutos antes no podía soportar nada de peso, ningún peso, y su pierna ahora soportó el peso propio de su cuerpo. Había sido instantánea y perfectamente y completamente sanado por el poder de Dios. Bill Conway dice, recordando el caso: no fue mi fe, fue la tremenda fe de mi amigo y de mi esposa y mi hija, que estaban en casa orando y ayunando, y de toda la gente del auditorio cuando cada uno estuvo orando por los demás. Esto me ha hecho comprender, dice ahora Bill, con esta nueva experiencia, que cada uno de nosotros tiene una gran responsabilidad respecto a los demás, ya que los que nos rodean son frecuentemente más responsables que nosotros mismos por lo que nos sucede. Bill no pudo esperar a llegar a su casa para contar a su esposa lo que le había ocurrido. La llamó por teléfono desde Youngstown. Cuando ella le oyó, su primera pregunta fue: ¿lo has recibido? Y él respondió: sí, realmente sí. Cuando me dijo eso, cuenta Thelma, Susana y yo comenzamos a llorar y lloramos con gozo. Estaban impacientes y deseando que llegara a casa, y cuando finalmente llegó, le vieron salir del vehículo rápidamente y anduvo hacia la sala y se sentó en un bajo taburete de un reposapiés. Y sonríe Thelma. Habló toda la noche. El que no era un buen hablador o un buen platicador. Los vecinos afirman que le han visto andar desde entonces. Bill tenía una semana de permiso antes de regresar al hospital, y fue no para la operación de la vértebra fracturada, sino solamente para ser dado de alta para su trabajo. Durante esta semana vivió una vida perfectamente normal, lavando su coche, conduciendo, cortando el césped, haciendo incontables tareas de la casa. Entró en el hospital de veteranos el 16 de septiembre llevando el soporte dorsal en la mano. Al comenzar, su doctor y reconvenirlo por haberse quitado el soporte, le estaban echando la bronca. Bill le interrumpió: pero doctor, si ya no lo necesito. El doctor, que incrédulo, le examinó cuidadosamente y por fin dijo: vaya, tiene usted razón, no tiene nada malo absolutamente, regrese a su casa. A la semana de esto, Bill Conway estaba ya trabajando en su oficio de albañil y lo ha hecho hasta los días de hoy. Desde su sanidad, Bill ha sido examinado por los médicos de las compañías de seguros, quienes afirman que está en perfecta condición física, y hace varios años tuvo una consulta con el mejor neurólogo de Pittsburgh, quien no le conocía a él ni su historia y que jamás le había visto antes. Este médico le entregó un informe de perfecta salud, y entonces Bill le narró la historia de su condición anterior y su milagrosa sanidad. El neurólogo meneó la cabeza y dijo: el médico que se hizo cargo de usted seguramente sabía lo que hacía mejor que todos nosotros. 6 años después, Bill dice: ¿sabe usted que Dios me sanó, cambió todo en mi vida, menos mi nombre? Solo deseo que no hubiese tardado 31 años en descubrir lo que Dios puede hacer.
Lo que le sucedió a Bill aquel domingo de 1956 fue mucho más importante que la misma sanidad de su cuerpo, ya que esta es siempre secundaria a la más grandiosa sanidad espiritual. Nadie puede ser invadido por el poder de Dios sin que éste cambie a la persona, transformando su ser interior, y este es el más grande de los milagros. Yo debo vivir para Él desde ahora en adelante, dijo Bill inmediatamente después de su sanidad, y ha guardado su promesa. Este albañil da ahora generosamente una buena parte de su tiempo y energías para testificar del poder de Dios, y es un verdadero testigo de Jesús en todos los aspectos. Frecuenta la iglesia con toda regularidad con su esposa, con su hija, y su hogar es ciertamente un hogar cristiano. Cada uno de sus miembros está lleno del amor por el Señor. Bill sabe que tanto su cuerpo como su alma pertenecen a Dios. Sabe también que la conversión significa más que dejar a Jesús morar en el corazón. Él entiende que es darle a Él no solamente su corazón, sino también su cuerpo como un sacrificio vivo. Y a mí me gustaría, en los breves segundos que nos quedan juntos, poderme dirigir a aquellas personas que quizás se encuentran en una situación como la de Bill Conway, en la cual quizás han sufrido una crisis de fe que se puede deber a muchas situaciones. Quizás a ti no te han pegado un tiro como a este hombre, pero quizás hay situaciones en tu vida que puedan sobrepasar a tus esfuerzos, pueden sobrepasar tu inteligencia. Hay cosas que se escapan de nuestras manos, y es en esos momentos donde necesitamos ser desafiados y ser retados en nuestra fe, a no perder la confianza en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y en parte en esto radica el motivo por el cual estamos haciendo estos testimonios. Es para que cuando tú te encuentres en una situación así y escuchas y ves lo que Dios ha hecho por otras personas, la Biblia nos enseña que cada testimonio tiene el potencial, tiene la capacidad de desatar el espíritu de la profecía. ¿Y qué significa esto? Que cuando nuestra fe es desafiada por lo que estamos escuchando, la Biblia enseña que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Pues la palabra de Dios puede ser directamente la Biblia, pero también la palabra de Dios es el testimonio de lo que Cristo ha hecho en la vida de otra persona. No porque lo esté diciendo Dios, no porque yo crea que mis palabras son de Dios, quiero decir, no significa que mis palabras son divinas. Lo que quiero decir es que detrás de este testimonio vemos el poder de Dios obrando en la vida de una persona. Y la Biblia nos enseña que cuando recibimos una palabra de Dios, escuchamos algo, una experiencia, como una experiencia con Dios, tenemos la oportunidad de poder recibir lo mismo que Dios hizo con esa persona. ¿Por qué? Porque eso apela a nuestra fe y también apela al mover del Espíritu de Dios. Y a mí me gustaría que puedas cerrar tus ojos, porque quiero orar por tu vida, quiero orar por tu fe y quiero orar por la situación que puedas estar atravesando. Todo lo que hacemos en este canal y todo lo que hacemos en estos vídeos es para que tú puedas sumergirte en la presencia de Dios, puedas escuchar cada testimonio con fe y que puedas recibir lo que estés esperando, lo que estés necesitando de parte de Dios. Uno de los nombres de Dios es el Shaddai, y el Shaddai, ¿sabes lo que significa? El que es completamente capaz de suplir todo lo que estás necesitando. Eso es lo que significa el Shaddai. Y tú y yo tenemos un Padre, tenemos un Dios que es completamente capaz de suplir para cada situación. Imagínate, este hombre no creía en Dios. Había sido un religioso que lo habían llevado alguna vez a alguna reunión. Había repetido las oraciones sin creer en el corazón. Pero hubo algo que hizo que él recibiera su milagro. Y lo que hizo que él recibiera su milagro era la fe de otra persona, ni siquiera la suya propia. Él fue obligado, literalmente fue obligado a ese lugar. Y yo quiero en este momento llevarte a que puedas meter tu vida, que puedas meter tu corazón en la presencia de Dios.
darte cuenta que Él está allí contigo, que Él es completamente capaz de suplir para cada una de tus necesidades y Él es completamente poderoso para responder frente a toda situación. Así que, Señor, yo quiero unirme a la fe, Señor, no importa si es grande o es pequeña, de cada una de las personas que están conectadas conmigo en este momento. Y si hay alguna persona, Señor, que diga, yo he perdido la fe, yo quiero poner, Señor, yo quiero interceder con mi vida y con mi fe por esas personas que puedan estar perdiendo su fe en este momento, por una situación que pueda estar golpeando sus vidas, sus cuerpos, sus finanzas o lo que sea, Señor. Y yo quiero enviar la palabra a sus cuerpos, Señor. De la misma manera que el poder de Dios ese día atravesó el cuerpo de Bill Conway, Señor, yo oro para que el poder de Dios fluya, Señor, por medio de este testimonio, por medio de este vídeo, tocando el cuerpo, la vida de cada persona, trayendo, Señor, una respuesta. Invocamos, Señor, tu nombre. Tú que eres Jehová el Shaddai, el que provees para cada una de nuestras necesidades sin límites. Y tú ya has proveído en la cruz, por medio de Jesús, cada necesidad humana, Señor, está provista en la cruz. Así que gracias, Espíritu Santo, por el poder de sanidad, por el poder de milagros. Gracias, Señor Jesús, por tu sangre y tu carne que has derramado en la cruz. Ahora activamos, Señor, la unción de sanidad y la enviamos sobre cada persona, Señor, conectada con nosotros. Y declaramos en este momento sanidades y milagros ocurriendo, Señor, en todas partes del mundo, donde hay personas, Señor, recibiendo de ti, donde hay personas escuchando, activando su fe, Señor. Envío esta palabra de fe, Señor, y declaro que ninguna, Señor, va a volver vacía. Así que yo le ordeno al cuerpo de aquellas personas que está mortificado, que está enfermo, que está dolorido, que sea vivificado por la acción del Espíritu Santo en tu cuerpo ahora. Conforme a Romanos 8:11, yo le ordeno a tu cuerpo que sea vivificado por la acción del Espíritu Santo en tu poder. Yo le ordeno a tu espíritu que sea empoderado por el poder de Dios, conforme a Efesios. Yo le ordeno a tu espíritu que sea regenerado por el poder de Dios, que opera poderosamente en tu interior, para que tu espíritu se alinee al Espíritu de Dios y tu cuerpo se rinda a los impulsos de tu espíritu guiado por el Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, yo le ordeno a tu cuerpo, a cada uno de los órganos, que obedezcan y se rindan a la voz del Creador, que en este momento le está diciendo, sé sano. Y yo le ordeno a tus órganos que sean sanos ahora. Señor, gracias por riñones nuevos. Gracias, Señor, por sanidades y milagros en la piel, en los ojos. Señor, en la cadera y en la columna vertebral, yo ordeno milagros de sanidad ahora en el nombre de Jesús. Ordeno a las columnas bífidas, a las columnas que han cedido, que sean fortalecidas ahora en el nombre de Jesús. Aquellos que tienen dolor en sus cuellos, yo desato paz a tus músculos, a tus nervios en el nombre de Jesús. Y ato todo espíritu de enfermedad y de estrés y lo echo fuera de los cuerpos ahora en el nombre de Jesús. Señor, gracias, te alabamos, te bendecimos porque tú estás haciendo esta obra. Y ahí donde estás en este momento, ¿por qué no le das gracias a Dios por lo que está haciendo en tu vida? Mientras tú le das gracias a Dios, el Espíritu Santo va a llenar tu vida, va a llenar tu hogar, va a transformar la atmósfera en tu casa. Me gustaría que antes de que te fueras de este video, que puedas dejarnos un comentario y nos puedas decir desde dónde nos estás viendo. Y si tienes algún motivo de oración, no dudes en ponerlo aquí en la caja de los comentarios para que podamos estar orando por tu vida. Y cree que así lo haremos, que no solamente lo estamos diciendo, queremos orar por tu vida, pero háznoslo saber. Y como no, antes de irte,
aprieta el botón de compartir y hazle llegar este testimonio a por lo menos 5 de tus amigos a través de las redes sociales. Y no te puedes perder el próximo video de Kathryn Kuhlman, y decirte que pronto estaremos haciendo una serie de introducción sobre lo que es el Ministerio de Sanidad. Y digo la introducción porque vamos a compartir ciertas claves bíblicas sobre la sanidad, pero luego haremos más series mucho más profundas sobre lo que es la sanidad. Pero aprovéchate de cada testimonio que estamos compartiendo en esta serie sobre Yo Creo en Milagros de Kathryn Kuhlman. Aprovéchate para que tu fe sea inspirada, aprovéchate para que desde el primer momento entres en la presencia de Dios, tu fe sea desafiada, y que mientras tenemos esos momentos de oración puedas recibir lo que has estado esperando.